Hola a todos, yo soy Germán Camacho Moreno, yo soy médico infectólogo pediatra, trabajo en la Fundación OMI, en la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de la Asociación Colombiana de Infectología. El día de hoy vamos a hablar de un poco algunos aspectos relacionados con el retorno seguro al entorno educativo en los niños. Lo primero que es importante es saber un poco, en este contexto de la pandemia, de dónde surgió la idea de que los niños podían ser fuertemente transmisores del virus. En los años de 1918, cuando se dio la pandemia de influenza, algunos estudios mostraron que los niños tenían una mayor capacidad de transmisión viral y que los sitios donde se cerraron los colegios podían tener un mejor desenlace en cuanto a la contagiosidad. Desde allí viene la idea que se tuvo al comienzo de la pandemia, cuando se cerraron los colegios, que los niños podían ser fuertemente transmisores del virus del coronavirus. Pero vamos a ver durante los siguientes minutos cómo este conocimiento ha ido cambiando con los estudios más recientes. Eh, Basados en esa premisa de que los niños podían ser fuertemente transmisores del virus y que los colegios generaban aglomeraciones, se dio el cierre escolar y las cuarentenas durante las cuarentenas. Esto, digamos, en su momento fue una medida adecuada porque era necesario para controlar la velocidad de contagio. Estoy hablando en marzo, abril del año pasado. Pero no ha sido una medida inocua. Los niños en la virtualidad tienen dificultades para conectarse, no todos se pueden conectar desde su casa con un computador, no todos tienen el mismo acceso a la conexión. Hay dificultades, a veces toca conectarse dos, tres niños desde un celular. Hay colegios que no tienen cómo conectar la virtualidad y hogares que tampoco lo tienen. Y esto ha dificultado el aprendizaje, también ha dificultado, incluso los niños que tienen conectividad, ha dificultado la atención a las clases y ha sido un nuevo reto, por supuesto. También se han generado fenómenos de ansiedad, de alteraciones en la salud mental de los niños, aumento del maltrato y del estrés en ellos, porque el colegio es muy importante para socializar y para desarrollarse, no solo desde el punto de vista de aprender una cantidad de cosas. El colegio es esencial para los niños. Entonces, este fenómeno lo vimos pues con la cuarentena. Entonces, es muy importante por eso saber exactamente cuál es el contexto del COVID en los niños y cuáles son las implicaciones de los niños en la transmisión del virus del coronavirus. Entonces, lo primero que quiero contarles es que la COVID sí se presenta en pediatría, por supuesto, pero con una proporción mucho menor que en los adultos. De los casos de COVID, a corte del 6 de marzo, el 7.5% de los casos habían sido en pediatría, el 92% habían sido en adultos. Entonces, los niños sí se infectan, pero se infectan menos que los adultos. De los 2 millones, de los más de 2 millones de casos que ha habido en el país, se había presentado en los niños 170.000 casos. De esos, solo el 3%, que son 5.188, han estado hospitalizados. Entonces, quiere decir que el COVID se presenta menos en los niños y los niños se hospitalizan menos por COVID que los adultos, donde el porcentaje puede llegar a ser hasta de un 15 o 20%. De los niños que han estado hospitalizados, 753 han ingresado a cuidado intensivo. Por supuesto, también hay niños que han ingresado a UCI por el COVID, pero ese porcentaje es del 0.4%, que es mucho menor cuando se compara con los adultos, que puede llegar a ser un 3 o 5%. Y en el porcentaje de fallecimientos, solo, digamos, han fallecido, solo el 0.2% han ido a UCI, han fallecido 306 niños. Por supuesto, es muy importante, uno nunca quisiera que ningún niño se muriera de ninguna cosa, pero la proporción de mortalidad que tiene el coronavirus en los niños es mucho menor que la mortalidad que tienen los adultos. Y además de esos 306 niños que han fallecido, 182 fallecieron, aunque tenían coronavirus, por causas diferentes del coronavirus. Y aquí lo vemos, entonces, discriminado por departamentos. Por supuesto, la mortalidad en números absolutos más frecuente pues, ha sido en Bogotá, donde se ha presentado la mayor cantidad de muertes del país, porque es el sitio también donde ha habido más contagios de coronavirus. Pero vemos que la mayoría son no atribuibles al coronavirus, o sea, el niño tenía otra comorbilidad, otra condición que lo llevó a la muerte, y aunque tenía coronavirus, ya tenía otra condición que lo iba a llevar a la muerte. Atribuible a a la infección por coronavirus ha habido 124 fallecimientos en pediatría.
¿Y por qué se debe este fenómeno? ¿Por qué? Porque esto que vemos aquí en Colombia lo vemos en todos los países del mundo. La proporción de infección en los niños oscila en el mundo entre 1 y 10% cuando se compara con adultos. Y esto tiene que ver con que los niños tienen una menor expresión de un receptor que se llama el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, el coronavirus lo que hace es unirse a ese receptor de la enzima convertidora de angiotensina para comenzar a tener todo el desarrollo de la enfermedad. Los niños, al tener menos cantidad de receptor, especialmente los niños menores de 10 años, que tienen una expresión menor de ese receptor que los adultos, pues hace que se les pegue menos el virus y por supuesto que transmitan también menos la enfermedad. En los niños o en los muchachos adolescentes de 10 a 17 años, sí es muy parecida a la expresión del receptor que los adultos. Pero en los niños, especialmente en los niños más pequeñitos, ese riesgo es menor. Y aquí vemos, digamos, cómo esto se traduce en una baja capacidad de la transmisión. Entonces, este es un estudio que hicieron al comienzo de la pandemia en Corea del Sur, donde vemos cómo cuando los niños eh, tienen, digamos, son fuente de contagio, la proporción de personas que se infectan es menor. Entonces, como vemos que de unos niños que se infectaron, que tuvieron contacto, un niño positivo que tuvo contacto con otras personas en su casa, solo de 57 personas en contacto, solo 3 se infectaron. Y en contactos fuera de la casa, de 180 personas que un niño tuvo contacto, solo 2 se infectaron. Entonces vemos que es una proporción, una capacidad de transmisión mucho menor que la que tienen incluso los adolescentes, que es una proporción mayor, y mucho más los adultos. Y este estudio también muestra esto. Eso es un estudio que llamamos un metaanálisis que reúne muchos estudios donde vemos que siempre la proporción, cuando el OR es menos de 1 en este escenario, es un factor protector, quiere decir que tienen menos capacidad de transmisión. Y vemos cómo los niños menores de 15 años, en diferentes estudios, menos de 19 años, tienen una menor capacidad de transmisión. Y mucho menor cuando los niños son menores de 10 años, menores de 4 años, esta capacidad de transmisión del virus es menor. Ojo, no quiere decir que no lo transmitan, pero la capacidad de transmisión es menor. Este es un estudio que se hizo en Baden-Württemberg, en Alemania, donde mostraron de dónde se infectaban las personas. Y vemos que la mayoría de las personas se infectan cuando adquieren la infección, la adquieren en los hogares o la adquieren en el contacto del trabajo y de la actividad diaria. La menor proporción se infectan en el colegio, solo el 3.3% de las personas que sufrieron la infección. Y en ese momento, obviamente, el colegio no estaba cerrado. Entonces es muy importante entender el riesgo de transmisión. Es mucho más el riesgo de transmisión en la casa por la cercanía y por el contacto y por los que se comparten una cantidad de cosas. Aquí vemos en Noruega, después de abrir las escuelas también, cómo exploraron la cadena de contagios de algunos niños que fueron positivos en algunos colegios y cuántos niños transmitieron la infección. Y vemos que de 8 niños que tuvieron, digamos, la infección y que tuvieron contactos con 148 niños y con 45 adultos, solo hubo un niño que tuvo una transmisión secundaria. Entonces, eso traduce que el riesgo de que un niño genere un brote masivo es poco probable. Ojo, sí puede haber infecciones y pueden transmitirse, pero el riesgo es muy bajo. Este estudio que salió publicado la semana pasada en el Lancet Infectious Diseases muestra precisamente cómo fue el comportamiento después de la apertura de los colegios en el Reino Unido. Este ya es un estudio poblacional, no mira un colegio específico o una localidad, sino todo un país, y vemos cómo la tasa de infección, de ataque secundario, miren, entraron al colegio 43,000 niños en el Reino Unido y solo se presentaron 21 casos en un escenario o en los niños muy pequeños. Y en los niños en primaria, de más o menos entre 6,000 y 18,000 niños que entraron, hubo alrededor de 69 casos. O sea, la proporción de casos y de transmisión y la incidencia en los colegios y en la transmisión es mucho menor. Claro, pueden haber brotes y muchos brotes, como los describe este mismo artículo, son brotes de 1 o 2 pacientes. Y donde vemos que la mayoría son del miembro, entre los miembros del staff. O sea, cuando se presentan contagios en los colegios, es más frecuente el contagio de profesor a profesor, de adulto a adulto,
de niño a adulto. Entonces también es otra cosa que es muy importante. O sea, si los niños representan o no un riesgo para nosotros los adultos, el riesgo que representan es bajo, muy bajo por la baja capacidad de contagio. Pueden ser fuente de contagio, pero es mucho más frecuente que un adulto sea el que contagie a otro adulto o que un adulto contagie a algún niño. La mayoría en este escenario. Y aquí lo vemos precisamente. Entonces, conclusión. La dinámica de la transmisión es más frecuente en la comunidad que en el colegio. La dinámica de la transmisión es más frecuente en el hogar que en el colegio. Pero sí puede haber, por supuesto, transmisión en el colegio y puede haber transmisión en la comunidad. Y en esa dinámica de transmisión es mucho más frecuente la transmisión entre adultos, parte de la comunidad educativa, profesor a profesor, secretario a profesor, funcionarios, personas del aseo a profesores y mutuamente, que entre niños y que los niños transmitan a los adultos. Puede suceder, pero la proporción y el riesgo es menor. La proporción de que eso suceda con el COVID es similar al riesgo que existe con otros virus. Eso es importante, que ya conocíamos como influenza, como sincitial respiratorio. Entonces, no es muy amplia en relación a otros virus que ya circulaban. Como el riesgo no es cero, porque no se trata de minimizar el riesgo, sino de dar el valor real al riesgo, entonces hay que tomar medidas de precaución. ¿Y cuáles son las medidas de precaución? Por supuesto que no es tener encerrados los niños todo el tiempo, porque los niños necesitan el colegio, viven en el colegio, necesitan socializar. Y tenerlos encerrados en la casa ya es un daño que les estamos haciendo. Y ya en este momento no hay ninguna justificación que nos permita, que nos permita seguir teniendo a los niños en la casa. No es necesario. En su momento, en febrero, en marzo del año pasado, era necesario, pero ha pasado un año y se saben muchas cosas. Entonces, ¿qué necesitan los niños? Usar tapabocas. ¿Qué necesitan los niños? Mantener la distancia física de 1 metro o 2 metros. Higienizarse frecuentemente las manos al llegar y salir del colegio, cada 2 horas como mínimo, antes y después de comer, después de ir al baño. Limpiar y desinfectar las superficies con productos clorados, después de usarlos, con cloro. Los juguetes didácticos deben ser fáciles de limpiar. Tener una adecuada ventilación. Miren que son medidas muy sencillas. Preferir las clases al aire libre en la medida que se puedan. Mantener las ventanas abiertas, que circule el aire, porque esto disminuye bastante el riesgo de transmisión. Y por supuesto, una medida que siempre ha existido, pero que muchas personas no la cumplen, pero que es el momento de cumplirla, no asistir si el niño está enfermo. Con la menor síntoma o enfermedad de COVID, no debe asistir al colegio. ¿Y qué hacemos con los menores de 2 años? Porque es una pregunta recurrente. Y los niños chiquititos que no pueden usar tapabocas, entonces se van a infectar ellos mucho más que los grandes. No, ya dijimos, ellos incluso tienen una menor capacidad de transmisión. Como ellos no tienen restricción, no pueden usar el tapabocas porque el tapabocas se puede usar después de los 2 años, antes de los 2 años no. Y los niños chiquitos también va a ser difícil que puedan mantener un distanciamiento físico, pues hay que mantener y fortalecer las otras medidas, la higiene de manos fundamentalmente, la limpieza y desinfección, mantener una adecuada ventilación. Es muy importante fortalecer esas otras medidas para disminuir el riesgo de transmisión, pero ellos per se tienen un riesgo de transmisión menor. Y los profesores y el personal de apoyo, por favor, usar permanentemente la mascarilla y recomendamos que sea mascarilla quirúrgica, que es, digamos, un poco más eficiente que el tapabocas de telas en escenario donde hay aglomeraciones o donde hay bastantes personas. Mantener la distancia física, la higiene de manos, la limpieza y desinfección de las superficies. No es necesario que los profesores usen guantes, hay que higienizarse las manos, no es necesario que usen guantes y, por supuesto, los profesores tampoco deben asistir si tienen algún síntoma de enfermedad para disminuir el contagio. Para ir terminando, esta diapositiva es muy bonita porque, aunque está en inglés, nos representa las medidas básicas que tenemos que tener. Conocer la distancia, mantener la distancia entre las personas, la higiene de manos, el uso adecuado del tapabocas y una adecuada ventilación. También es muy importante saber en qué momento de la circulación comunitaria estamos. Por supuesto que en el estudio de Inglaterra que les comenté, los momentos donde más transmisión se dio en el colegio, pues fueron los momentos donde más se dio transmisión en la comunidad. El colegio puede ser un reflejo de lo que sucede en la comunidad. Pero en este momento estamos en un momento óptimo para poder ingresar. En enero teníamos que haber ingresado y el pico demoró el ingreso en algunos sitios. Entonces, por supuesto que hay que también vigilar cómo es la transmisión comunitaria. Pero si logramos mantener la transmisión comunitaria controlada, no vamos a tener que tener ningún problema con la vida escolar, porque incluso con escenarios se ha visto, como te digo, que no son los grandes transmisores.
Que en relación al transporte, ¿qué se recomienda? Irse caminando o en bicicleta o en el automóvil de la casa. Por supuesto que tiene menos riesgo que la ruta escolar. Pero la ruta escolar también se puede usar manteniendo las medidas que les voy a comentar posteriormente. Hay que mantener espacios al aire libre, eh, tratar de mantener siempre vigilancia a los niños para que precisamente puedan cumplir con las medidas de bioseguridad, no dejarlos solos para poderlos apoyar. Mantener la comida, restringir las aglomeraciones en las cafeterías, tratar de comer solos o con una persona nomás, no hacer 6, 10, 20 niños en una mesita para que coman, tratar de preferir la comida al aire libre en la medida de lo posible. Las artes se pueden practicar, pero de pronto disminuir los sitios cerrados, el canto, el teatro puede en los sitios cerrados favorecer la transmisión y de pronto estas actividades por ahora es mejor todavía postergarlas un poco. Y todo lo que sea al aire libre y los deportes al aire libre son preferibles. Y una cosa que es muy importante que es el llama el cerco vacunal. Los niños en este momento no tienen ninguna vacuna aprobada. La única vacuna es la de Pfizer que está aprobada para mayores de 16. Pero para los niños menores de 16 años no hay ninguna vacuna que esté aprobada. Pero a los niños les puede dar COVID y especialmente los niños con comorbilidades. ¿Cómo protegemos a ese niño? Vacunándonos todos. Entonces tenemos que hacer un cerco vacunal vacunando a todas las personas que están alrededor de los niños que no pueden recibir vacuna aún. Bueno, entonces es responsabilidad que los abuelos de 80 años ya comenzaron a vacunarse, que los profesionales de la salud, que la próxima en 15 días ya están vacunando a los menores de 80. Cuando todos nos llegue nuestro momento, tenemos que vacunarnos, porque no tendría una razón de que alguien infectara a los niños pudiéndose prevenir por vacuna. Entonces, hacer ese cerco vacunal es muy importante. En el transporte escolar, mantener las medidas generales, mantener un metro de distancia entre estudiantes, planear siempre que la ruta sea lo más corto posible y vidrios abajo en la medida de lo posible. Ventilación adecuada. ¿Para qué va a servir reabrir los colegios? ¿Por qué es necesario? Pues por muchas razones se cae de su peso, porque los niños pueden completar sus estudios y pasar al siguiente nivel, porque los niños van a recibir también servicios esenciales como acceso y nutrición y bienestar infantil. Recuerden que muchos colegios apoyan toda esta parte del desarrollo nutricional. El colegio es un factor protector contra la violencia contra los niños. Se logra un bienestar social y psicológico. El colegio no es solo para aprender cosas, es parte del desarrollo de los niños. También el colegio les va a brindar información fiable sobre cómo protegerse a sí mismos. No van a estar tan pegados a las redes sociales, a las pantallas, que pueden ser necesarias y la educación virtual tiene un lugar, pero no puede un niño estar todo el tiempo pegado a una pantalla de internet. Reduce el riesgo de abandono escolar y también tiene un beneficio para la sociedad porque los padres pueden trabajar y pueden no tener que estar diciendo, Dios mío, me tocó dejar a los niños solos, ¿con quién los voy a cuidar? Entonces, hay muchas cosas por las cuales la reapertura es importante y es muy importante y es el mensaje final a que los papás, yo entiendo, yo sé que tenemos nervios, yo sé que el miedo del contagio del virus existe, pero que entendamos y tomemos las mejores decisiones con la mejor información posible. Los niños no van a ser hipercontagiosos, los niños generalmente adhieren a las medidas, miren que son medidas muy básicas, hay otra cantidad de medidas que se pueden implementar que realmente ya han demostrado que no sirven, como la limpieza del calzado, como el uso de los tapetes y una cantidad de rituales que puede que no tengan mayor impacto, pero manteniendo estas medidas en todos los diferentes escenarios, vamos a disminuir. Y fundamentalmente, ya los dijimos, higiene de manos, uso adecuado del tapabocas, distancia físico, ventilación y no enviar a los niños con cualquier síntoma respiratorio, así sea muy leve. No, es que puede ser otro virus, porque van a circular los otros virus, por supuesto. Es que puede ser otro virus, que es que no tiene fiebre, entonces no fue COVID. No, para que nos mantengamos todos cuidados, es preferible allí no enviarlos y esperar a que pase la infección para que puedan volver. Cuando tienen una infección, pero en condiciones normales es seguro volver y deben regresar los niños al colegio. Estamos en mora de hacerlo, con entornos seguros, con tranquilidad, pensando en el bienestar de los niños como primera circunstancia. Muchas gracias. Ha sido un placer acompañarlos hoy. Muchas gracias a Red Papás, a la Asociación Colombiana de Infectología, quien me permite esos espacios para poder acompañarlos en estos momentos de pandemia. Sigámonos cuidándonos, vacunémonos todos y usemos los elementos de protección personal.